Preguntándote ahora, tú has hecho un examen, prácticamente una radiografía de lo que ocurre. Que en los últimos 20, 25 años o 30 años ha construido más soluciones viales en el Gran Santo Domingo, se llama Leonel Fernández. Ignacio Ditren está diciendo, oigan bien, de una flotilla de más de 600 autobuses a la que se le sumaron 300 y tantos en los Juegos Panamericanos, cuando él vuelve a la ONSA en el año 2004, recibe 0. La ONSA, la única vez que se ha cerrado fue cuando terminó ese gobierno y comenzó el de Leonel, que estaba cerrada la ONSA. Vi que en Santo Domingo Oeste ha colapsado. Incluso se habla de taponamientos que las personas duran 3 horas dentro del vehículo. Bien, amigos, estamos aquí en otro episodio de Mesa Redonda RD. Un servidor, Raúl Hernández. Nuestro compañero José Manuel Mesa se encuentra fuera del país. Hoy contamos con un invitado para mí muy especial, porque se trata de un mentor, de una persona con una carrera dilatada en la actividad política, ingeniero de profesión, quien ocupara posiciones importantes en los gobiernos del doctor Leonel Fernández, pero en la actualidad es miembro de la dirección política del partido La Fuerza del Pueblo y titular de la Secretaría de Asuntos Municipales. Con nosotros, el ingeniero Ignacio Ditren. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo se siente? Bueno, muy contento de estar contigo aquí, resaltar algo que tú ni te ibas a imaginar, es estar en la presencia de una persona que cuando lo conocí era un joven muy precoz, un muchachito que se atrevió a rebatir una idea de don Juan, un planteamiento. ¡Qué atrevimiento! Sí, yo no haría eso a esta edad. Pero sí. Esos asuntos osados son los que permiten que tú te desarrolles y te ha abierto las puertas en muchos lugares. Sí. Eso te llevó incluso, basado en eso, en ser el primer director de pasaporte del primer gobierno de Leonel Fernández, para que vea que tengo presente toda esta historia. Así es, Ignacio, gracias. Tú sabes que tenemos un vínculo que siempre digo que los amigos a veces no nos vemos con la frecuencia que deberíamos hacerlo, pero tú sabes que mi respeto, mi cariño siempre, mi admiración para una persona, como he indicado, que tiene una carrera dilatada en la actividad política. Como le decimos a muchos jóvenes, señores, hay que hacer escalera, hay que subir escalones, porque la gente quiere ahora, Ignacio, las cosas de golpe y no, los procesos se construyen. Entonces estamos frente a un dirigente político, son varios temas de interés que vamos a tratar contigo aquí en Mesa Redonda RD y obviamente debemos empezar con un tema candente. Te vi recientemente, hace unos días, que participaste encabezando una rueda de prensa en la Casa del Pueblo, donde fijaste posición pública en nombre del partido La Fuerza del Pueblo sobre la situación que está afectando a la ONSA. Y se ha dicho mucho, pero me preocupa, Ignacio, que esto no es resaltado en los medios de comunicación como debería. Es un tema muy preocupante y que tú fijaste posición. Entonces, nosotros queremos que en Mesa Redonda RD tú tengas ahora la oportunidad sin ninguna presión de tiempo, tú tranquilo, le explica a los amigos, a las amigas, qué es lo que está aconteciendo con la ONSA, una institución que, señores, Ignacio Ditren la conoce al vuelo porque fue prácticamente, tú en la práctica te convertiste en el primer director. No, fui el fundador. No, tú fuiste el fundador. Lo que le recomendó que se creara. Sí, claro, pero participó José David Félix Marrero en la parte conceptual, pero tú en la práctica eres el fundador de ONSA, eres un conocedor a carta cabal de ONSA, de esa oficina metropolitana de servicios de autobuses, y entonces tiene autoridad para hablar de este tema. ¿Qué pasó o qué está pasando en ONSA, Ignacio Ditren? Bueno, mira, el martes 18, el Diario Libre trae en primera página su foto principal. Y el título de esa foto es El tapón nuestro de cada día. Correcto. Y te habla y te pone una foto ahí con una cantidad inmensa de vehículos, entaponados, como lo llamamos aquí. ¿Ese producto de qué? Aunque
Se resalta mucho lo de la onza. Yo quería hablar en sentido general. No. La onza es un elemento. No, vamos a hablar de transporte contigo, pero iniciamos con la denuncia, el tratamiento que tú hiciste. Sí, porque yo decía que es más, te voy a decir algo ahora que pensaba hacerlo en algunos escritos que estoy haciendo. Que estás preparando. Ajá. Sí, pues estoy trabajando en 2 libros. En 2 libros en este momento. Porque tú decías que yo era conocedor un poquito de asuntos municipales. No, tú eres el titular de esa secretaría. Y tú escribiste un libro incluso sobre las finanzas municipales. Ajá. Viene de transporte. De transporte, perdón, sí. Un libro y entonces, en la parte del transporte. Sí. Pero ahora estoy trabajando en algo que mucha gente se va a sorprender, que es un libro sobre saneamiento. Ok. Porque, en verdad, mi primera carrera académica es ingeniero hidráulico y sanitario. Esa es tu formación base. Sí, pero eso lo vamos a dejar para después. Sí, claro. Vamos a hablar para lo que tú me trajiste. Sí, bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros llamamos la atención de la onza? Porque la onza no fue un invento, fue producto de un estudio. Resulta que cuando Balaguer, aquí vino una empresa internacional, se llama Cecité del CAN, que es una combinación de una empresa canadiense con una empresa dominicana. Esa empresa hizo un estudio. ¿En qué año estamos hablando, Ignacio? Bueno. ¿Año 90? 89. No. Sí, del 80 como hasta el 94. Perdón. Sí, en esa época, en principio de los 90. En principio de los 90. Entonces, eso se hizo con unos fondos del un estudio. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. De acuerdo. En nuestro país acostumbramos a improvisar mucho. O a desechar los estudios que se hacen en gobierno anterior. Que implican recursos. Pero además, ¿a qué conlleva eso? A la improvisación. Nosotros que tenemos una formación, tú también, de un maestro como don Juan, que una anécdota muy curiosa, don Juan, a veces uno quería un papelito para anotar algo y él tenía las hojas que se utilizaban, que ya eran corregidas, que ya no se iban a utilizar más, la cortaba en pedacitos. Y hacía bloques de notas. Claro, para aprovechar reciclaje para aprovechar el dinero. Claro. Entonces, aquí acostumbramos a desechar. Incluso muchos de los grandes fracasos de este gobierno producto de la improvisación. Por ejemplo, lo del kilómetro 9. Lo del kilómetro 9 ha ocurrido nada más y nada menos porque eso se comenzó sin planos y sin proyecto, aplicando la idea de alguien. Entonces, el transporte es una ciencia compleja, de las más complejas en el mundo, pero tiene recomendaciones. Lo que han estudiado desde toda la vida, la movilidad, establece una serie de parámetros que hay que seguir para tú garantizar una mejoría en la movilidad. Con el crecimiento de la población de personas y vehicular, obviamente que nunca va a haber una mejoría 100%. Pero a la medida que va creciendo la población, y aquí la población vehicular, una locura, porque aquí tenemos unas ferias que organizan los bancos y los concesionarios, que incorporan cada año una cantidad de vehículos a las mismas redes viales que tenemos. Entonces, si usted que se saturan las vías. Se va saturando. Sobre todo si usted no ofrece soluciones. Correcto. Yo me atrevería a invitar a cualquiera a un debate y a que contradiga lo que voy a decir ahora. Sí, perfecto. El gobierno, que en los últimos 20, 25 años o 30 años ha construido más soluciones viales en el Gran Santo Domingo, se llama Leonel Fernández. O sea, que para ti eso es irrefutable. No, irrefutable. Eso está a la vista de todo. De todo el mundo. El que no lo quiera ver. Bueno, ahí está el túnel de la 27, ahí están los elevados de la Núñez, de la privada, de la Doctor de Filló. Correcto. ¿Entiendes? O sea, el de la Máximo Gómez. El de la Máximo Gómez. El de la Luperón con 30 de mayo. Sí. Es decir, varias intervenciones. Tú tienes un elevado en la 30 de mayo con Independencia. No, y en la Winston Churchill para llegar a la Kennedy. Subiendo, o sea, en sur norte. Entonces tienes un elevado sobre la Lincoln,
en la Kennedy. En fin, una cantidad de soluciones viales que hizo Leonel Fernández. Que están a la vista, reitero, a la vista de todos. Entonces, eso es... ¿Tú te acuerdas, perdón, de aquel eslogan? Hoy son tapones, mañana son soluciones. ¿Te acuerdas de cuando se estaba construyendo el túnel de la 27? Entonces, fíjate. Entonces, tú haces un planteamiento de que no ha habido un gobierno... Después de eso que le haya dado continuidad. Exacto. Danilo, durante sus primeros 2 años, terminó 2 de los elevados que ya había dejado Leonel en construcción. Okay. Y ya estaba planificado lo que le llaman el corredor Duarte, que incluía desahogar la 27, hacer lo que están haciendo ahora debajo de la Plaza de la Bandera, que debió haberlo hecho desde que comenzó, pero han variado el diseño al extremo, y sirva de denuncia también, sí, que una persona con visión como Diandino Peña, sí, ese túnel que conducía a la 6 de noviembre ya tenía las columnas hechas. Si tú te pones a ver las gráficas de la construcción de ese túnel que se está haciendo, o ese paso a desnivel, porque no lo quitaron, en vez de ese túnel, pasó un paso a desnivel, es decir, que es abierto. Sí. Ahí había una columna ya construida y la están desbaratando, porque cambiaron el diseño. No, pero diga eso de nuevo al paso, hermano, para que la gente entienda, y vamos en lo que tú dices eso, vamos a presentar las vistas aéreas. Exacto. Repite eso de nuevo. Porque es una denuncia que tú estás haciendo. Claro, ahí habían unas columnas hechas que si tú ves, ahora la destruyeron y están haciendo un muro para hacer la solución que ellos están planteando. Que es lo mismo que le ha pasado con la extensión del metro, la línea 12 del metro, la que va del 9 a los Alcarrizos. Correcto. Ese túnel estaba diseñado soterrado. Y lo variaron. Ellos lo variaron y lo pusieron elevado. Pero ya eso estaba diseñado todo. Es más, tenía hasta un pedazo del túnel hecho. Y ellos lo variaron porque iba a salir más barato. Ahora resulta que con las expropiaciones, más todos los errores que han cometido con la construcción de las vigas, que tú has visto vigas en destrucción. En destrucción, correcto. E incluso, aunque tú no seas ingeniero, si tú haces una auditoría visual cuando tú vas en la carretera Duarte. Eso te iba a decir. No, pero yo lo voy a invertir. Tú como ingeniero, cuando tú pasas por ahí, yo me imagino que a ti te da un dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Yo creo que tú tienes que bajar hasta la cabeza. No, me da pena. ¿Verdad que si cuando tú miras esa construcción? Oye, porque yo no he visto una cosa más fea que esa y más mal hecha. No, pero que además tiene unos elevados. Sí. Tú ves que la ruta va a un nivel y de repente sube como una lomita y vuelve y baja. Innecesario. Entonces quiere decir que ha habido un error grave ahí. Bueno, entonces te he estado hablando de uno de los parámetros fundamentales que hay que utilizar para mejorar el sistema, la movilidad en una ciudad. Correcto. En una ciudad. Correcto. Que es la construcción permanente de infraestructura vial. Y si alguien quiere comprobarlo, solamente tiene que investigar en internet cómo ha sido el desarrollo vial en China en los últimos tiempos. Una locura la cantidad de elevados que están haciendo y mega proyectos viales. Entonces, la mejora de las vías es uno de los elementos que inciden en mejorar la movilidad. Perfecto. El otro elemento, y ahí voy a tu pregunta, es la oferta vehicular. Diariamente, los ciudadanos de cualquier parte del mundo se levantan para ir a trabajar, para ir a la escuela, para ir a la universidad, para hacer alguna necesidad, para ir de compra, para lo que fuera. Y entonces va a ser una cantidad de personas. La ciudad debe tener una cantidad de oferta de asientos para poder satisfacer esa demanda. Correcto. Entonces, ¿qué está pasando aquí en nuestro país? Que ha habido una disminución en la oferta de movilidad masiva, pública. Correcto. En otras palabras, se sigue atomizando el transporte. Claro. Por ejemplo, te voy a citar un caso que me llama mucho la atención. Yo viví muchos años en Nueva York y recuerdo, Ignacio, que en la ciudad de Nueva York, cuando tú pasas por el túnel, el Holland, el Lincoln Tunnel, hay unos letreros puestos, incluso te dan una multa
si tú de tal hora a tal hora tú conduces tú solo. Ellos le llaman pooling. Es decir, una persona a determinadas horas no debe pasar por ese túnel solo. ¿Me explico? Ellos le llaman a eso pooling. Si tú pasas solo, la cámara te hace una foto, te tira una foto en tu... Te manda la multa. Y te manda la multa. Entonces yo hice un ejercicio con mi hijo Raúl Andrés. En más de una ocasión yo le decía a mi hijo, ¿tú ves lo que está pasando aquí? Mira ahora, cuando te detienes en un semáforo en la ciudad, Ignacio, yo conté de 12 vehículos, tú te vas a sorprender con esto, 9 éramos personas que íbamos solos. Es decir, de 12, estamos hablando de una intersección. Sí. Bueno, que tú conoces muy bien, esa, la privada con Rómulo Betancourt. Sí. En esa intersección, frente al banco y la estación de combustible, ahí yo me paré un día y conté 12 vehículos. De los 12, 9, una sola persona conduciendo. Bueno. ¿Qué significa eso? Dime. Bueno, eso mismo, que no hay una oferta. Y tú hablas de transporte masivo. 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 Ajá. Entonces, el transporte masivo ideal es el metro. Ahora, ¿qué ocurre con el metro? El metro es sumamente costoso. Exacto. Sumamente costoso. Lo que quiere decir que limita a los gobiernos. Pero durante el gobierno de Leonel Fernández se diseñaron 6 líneas de metro fundamentales. Okay. Todavía estamos en 2. Y eso se comenzó en el 2005. Entonces todos esos planos están ahí. Todo lo que se diseñó está ahí planteado. Todo concebido. Estaba concebido. Entonces, te digo, una de las soluciones que ofrecen los técnicos para mejorar la movilidad es la infraestructura vial. La segunda, la oferta de asientos de transporte masivo. Entonces tú tienes el metro, tú tienes autobuses, tienes taxi, para evitar que la gente salga en vehículos propios. Solo, para que una persona multiplica eso por miles y miles, eso satura las vías. Entonces, esa es una solución ya alterna, esa que tú dices. Sí, correcto. La de incentivar, que por cierto, el director del Intran en estos días lo mencionó. Que iba a proponer que la gente se combinara para que salieran juntos. Pero eso es lo que le llaman pooling en inglés. Sí. Sí, pero eso es muy difícil. Sobre todo culturalmente. Culturalmente, eso es muy difícil. Como el nuestro. Sí, claro. Y más con el problema de ese individualismo. Y la delincuencia, y la inseguridad. En fin, el caso, bueno, hay otro que le llaman, para reducir el número de vehículos, pico y placa. Sí. Que alterna, que hoy salen los pasó en México, México DF. No, y Colombia también. Que ponen que los nones pueden circular hoy y los pares mañana. Pero eso también. Tú sabes que hay forma de evadir eso. Eso incrementó incluso el parque vehicular. Porque hubo gente que compró otro vehículo. Entonces tenía uno con una placa y otro con una placa. ¿Entiendes? No salía. Pero si tú le ofreces a la gente transporte masivo. Una alternativa, porque incluso eso es hasta desde el punto de vista económico criminal para una persona de renta baja, que percibe pocos ingresos. Claro. ¿Por qué? Porque tienen que comprar un vehículo que normalmente no es nuevo, un vehículo viejo. Sí. ¿Y qué es un vehículo viejo? Una carga. Una carga familiar, porque estamos hablando de que ese vehículo, como decimos un buen dominicano, comienza a darte palos. Así es. Que se le dañó la transmisión, que tal cosa. Eso es lo que ocurre. Entonces estamos hablando de la necesidad, ya es una metrópoli. Santo Domingo es una metrópoli con más de 2 millones de habitantes. Entonces estamos hablando, tú dices, de la oferta, de hacer un transporte que sea masivo. Entonces ahí viene la participación de la ONSA. Ok, en ese proceso. Entonces, cuando nosotros decidimos coger ese estudio que había quedado, ellos hacían una cantidad de recomendaciones. Entonces el presidente formó una comisión, entre la cual estaba yo. Perfecto. En la que, entonces se apoyaron en ese estudio. Entonces comenzamos a descartar cosas que técnicamente era factible, pero políticamente no. No, correcto. Porque a veces lo técnico no es compatible con lo político. Claro. Recuerda aquella vez que Leonel rompió con el Fondo Monetario Internacional. Para una reunión, de hecho. Él lo dijo, la paró. ¿Usted quiere que me tumben? Exactamente. Con la factura eléctrica. Con la factura eléctrica. ¿Usted quiere que a mí me tumben? Entonces, técnicamente lo que ellos recomendaban era correcto. Sí, pero políticamente inaplicable. Pero que ustedes entonces en esa comisión tomaron como base, como punto de partida ese estudio. Entonces acuérdate que eso fue
En el 97. En el 90, ajá, porque comenzó en el 97. Sí. Entonces, yo, que era parte de esa comisión, dije, bueno, esto de la ONSA, acuérdate que estaba Onatrate, que había colapsado. Entonces decidí, porque entonces, ¿qué pasa? Onatrate tenía una debilidad que lo recomendaban los técnicos, que era operadora y fiscalizadora. O sea, cumplía entonces los dos roles que deberían ser... Que son inaplicables, separados. Deberían ser separados. Entonces, de ahí es que nace la ONSA como operadora y la AMET como fiscalizadora. Que ahí entonces sí tiene lógica. Claro. De que tú no tienes una instancia en el gobierno tú no eres juez que no sea juez y parte. Bien, ahí surgió entonces ese planteamiento en ese momento. Entonces nosotros llegamos del 97 hasta el 2000 y llegamos a aportar 619 autobuses. Okay. 619 autobuses. Entonces eso va en consonancia cuando tú dices, se presentó una oferta. Una oferta de asientos. De asientos. Entonces la idea es minimizar. Recuérdate que entre esos 619 hicimos algo innovador, que fue que trajimos autobuses de 2 cuerpos y de 3 cuerpos. Que eso no existía aquí, eso no se había visto. Entonces, no, agrega entonces el carril exclusivo. Además, como entonces, innovación. Eso fue una medida vial. Entonces, que es facilitar al transporte masivo, una facilidad para que la gente entienda que si se decide, mira, si tú vas por aquí, por el transporte colectivo, va a llegar más rápido que si vas en tu carro. Correcto. ¿Por qué? Porque es un carril que está privilegiando. Porque no es lo mismo privilegiar a una persona que va solo en un vehículo que privilegiar, imagínate, si ven un articulado a 140, 160 personas que van en un autobús. Obviamente, claro que sí. Es decir, que tenía mucho sentido esa iniciativa novedosa incluso en esos años. Así es. Nunca se había visto eso. No. Eso fue en tu gestión, es decir, el carril exclusivo. Entonces, ¿qué nosotros denunciábamos? Nosotros llegamos a dejar 619 autobuses. Posiblemente 2 o 3 menos, porque recuerdo que antes de nosotros salir se incendiaron 2. Pero una flotilla de más de 600. De más de 600 autobuses. Correcto. Durante la gestión siguiente, 2000-2004, se hicieron aquí unos Juegos Panamericanos. Yo lo recuerdo, sí. Y se compraron 300 autobuses Hyundai. Para esos juegos. Lo que quiere decir que la flotilla aumentó a 900 y algo. Ok. ¿Tú sabes cuánto nos entregaron? De los 300. De los 900, porque estamos hablando de 600 más 300. 300 ¿Tú sabes cuánto nos entregaron en el 2004? Circulando. 0. No, pero diga eso al paso. Ingeniero, espérese. Diga eso al paso, tómese su café para que la gente lo escuche bien a usted. Usted está diciendo, oigan bien, señores, el ingeniero Ignacio Ditren está diciendo, oigan bien, de una flotilla de más de 600 autobuses a la que se le sumaron 300 y tantos en los Juegos Panamericanos, cuando él vuelve a la ONSA en el año 2004, recibe 0. Explique eso, ingeniero, por favor. Bueno, que la ONSA, la única vez que se ha cerrado fue cuando terminó ese gobierno y comenzó el de Leonel, que estaba cerrada la ONSA. Duró unos 16, 17 días cerrada. Cerrada, sí. Y no había ningún vehículo disponible. Bueno, cuando nosotros llegamos, recuerdo como ahora, que fue una designación un poco atípica, porque yo no estaba nombrado todavía. El encargado de prensa le dice, mira, la prensa me está publicando en primera página, la ONSA sigue cerrada. Me llaman por teléfono. Yo lo recuerdo como ahora ese. Me llaman por teléfono. Y que, ingeniero, ¿qué está pasando con eso? Pero yo no sé de eso, pues yo no estoy nombrado. ¿Cómo que usted no? ¿Será usted que no lo sabe? Como de chiste. ¿Será usted que no lo sabe? No lo sabe, bueno, entonces nada, cogimos ese domingo. Tomaste el control y llamé al director de ese momento, que en paz descanse. Me dijo, ay, qué bueno que tú vienes. Pues yo salí de este infierno. Bueno, pues entonces el vehículo estaba parado por falta de combustible. Recuerdo como ahora que inmediatamente llamamos a 2 o 3 personas, conseguimos combustible de inmediato y al otro día, lunes, salieron 134 vehículos. Correcto. A partir de ahí comenzamos a recuperar vehículos, ¿verdad? Ya en el 2004... No, pero parece que yo lo interrumpa a veces mucho. Es que yo tengo que orientar a la gente. Usted dijo, empezamos a recuperar vehículos. Explíquele eso a la gente para que la gente entienda a lo que usted se refiere. Porque para mí es insólito. Yo nunca he entendido eso, ingeniero. Personas que se quedan con vehículos
que son propiedad del Estado. Incluso le voy a recordar algo a usted que quizá en este momento, cuando yo se lo menciono, usted lo va, en su cerebro de una vez lo va a identificar. Una hermana suya tuvo una responsabilidad muy fuerte en el Ministerio de Obras Públicas, cuando se llamaba Secretaría de Estado de Obras Públicas, porque yo recuerdo que ella tuvo que enfrentar a personas que tenían vehículos de la institución. Entonces iba un equipo a quitarle esos vehículos, inclusive en plena vía pública, porque se querían quedar con esos vehículos. Y lo recordó como ahora el caso de su hermana, que fue la que realmente encabezó ese equipo. Sí. Entonces, Ignacio, es bueno que la gente sepa lo que usted está diciendo. Sí. Fíjate que tú estás estableciendo aquí que hubo un proceso de recuperación de vehículos. Entonces, por favor, explícale eso a los amigos. Bueno, habían vehículos que habían pasado a particulares. A otras instituciones del Estado. Que no le correspondía. No le correspondía, pero bueno, el caso es que también el término recuperación tiene dos facetas. Uno es de pérdida y otra es de vehículos que estaban parados por falta de neumáticos. Correcto. Por falta de una batería, por falta... En fin, comenzamos una labor intensa y ya... En poco tiempo la institución estaba funcionando. Perfecto. Entonces, del 2004 al 2008, nosotros nos compraron unos 200, casi 300 vehículos, entre nuevos y usados. Que fue lo que llegaron de Brasil. De Brasil. De Brasil, correcto. Entre nuevos y usados. Que tenían el motor Mercedes-Benz, recuerdo. Sí. Digo entre nuevos y usados porque resulta que durante esa gestión se le dio prioridad al proceso innovador de la construcción del metro. Que cuando Leonel habló de eso, decían que estaba loco. Sí, lo recuerdo como ahora. Que eso era impracticable aquí. ¿Te acuerdas cuando el decreto de la UPRED, que designó a Diandino Peña, la gente se quedó en este país, pero ¿de qué están hablando la UPRED? La gente no entendió eso. En principio se llamaba... no era OPRED, en principio se llamaba Oficina para la Construcción del Metro. La oficina, así. Y entonces pasó a la Oficina para la Reorganización del Transporte, que tiene otra implicación. Sí, correcto. El caso es que cuando se emprende eso, como costaba tanto dinero, había una prioridad en inversión en el metro. Correcto. Recuerdo como ahora también que durante los primeros 6 meses no se pudo comenzar a construir porque había una oposición encabezada por el partido de oposición, que era el PRD, que era el PRM de este momento, esencialmente, que se oponía y comenzaban a proponer otras soluciones, que sea un monorriel, que sea una que sea cuánto. El caso es que se oponía. Y yo recuerdo que de una forma muy simpática, yo le digo al presidente de una reunión, pero presidente, a mí se me ocurre una idea. Estábamos en la reunión de la Comisión de Transporte. ¿Por qué nosotros no convocamos un seminario internacional e invitamos técnicos calificados en esa materia para discutir la factibilidad de la construcción del metro? Y si entre esos técnicos vienen 10 de fuera y 2 de aquí, y entre esos 10 vienen 6 o 7 de esos que hablan un español medio tropajoso, de esos que dicen yo queriendo recomendar, y la gente lo va a entender más y le va a creer más, porque lamentablemente... El complejo de Guacanarí que tenemos. Hay un descreimiento en los técnicos criollos. Sí. Bueno, yo recuerdo que él se rió por la forma en que yo lo dije. O un chileno, con un acento, tú sabes, eso impacta más. Y un español, hombre. Sí, hombre. Gilipollas. Bueno, el caso es que nada, de perfecto, lo aceptó, encomendó a Diandino, que nos organizáramos, nos pusimos manos a la obra y se realizó eso en el auditorio del Banco Central. Fue todo un éxito. Y cambió la percepción a partir de ese momento. Entonces fue como 6 meses después. Correcto. Que comienza a construirse. La construcción del metro. El metro. Entonces el metro, en mi libro, yo le digo que eso fue una cuestión extraordinaria. El impacto que tuvo esa obra. No solamente el impacto. En el tiempo en que se construyó. Claro. Yo vi a un señor de Puerto Rico en un video mencionando eso. Incluso Panamá duró muchísimos años en Puerto Rico construyendo un metro y eso se hizo en un tiempo récord. Pero que, yo creo que un día vamos a tener que sentarnos a ver el caso de nuestro libro, porque yo lo digo en mi libro.
sea, tú que fue escrito en el 2010. Claro, yo hago una comparación del tren urbano, que son diferentes. Son diferentes, ajá. Tren urbano de Puerto Rico y el caso de Panamá. No, y el caso de República Dominicana. Tú haces esa comparación. Entre allá duraron como 10 años. 10, 11 años. Ajá. Y costó 3 veces más que el de aquí. Y es más pequeño que el de aquí. Y es más pequeño. Y es más sencillo porque es sobre superficie. Ok, no tiene la característica del nuestro. Ni la complejidad del nuestro. Que yo hago una comparación con esta extensión del metro a los Alcarrizos, que va del 9 a los Alcarrizos, donde hay menos de 7 kilómetros. Ajá, sí. Lleva como 3 años en construcción. No creo que esté antes de 2 años. Bueno, pero el presidente dijo que antes de concluir su periodo, él lo iba a inaugurar. Aquella vez. No, eso dijo Abinader. Sí, pero aquella vez. Sí, aquella vez. ¿Pero en qué paró? Pero no ha pasado. Eso no ha pasado. Todavía va a tomar su segundo periodo y yo creo que al final del segundo quizás lo inaugure. Digo quizás porque en una auditoría que le haga... Le tocará a Leonel Fernández. Oye, en una auditoría que le haga los franceses, que son los que suministran la parte técnica allá, puede que objeten. Sí. Parte de la infraestructura. Se ha planteado se ha mencionado. Bueno, el caso es que yo digo, para que tú veas lo que es la falta de planificación y la incapacidad, que aquel que hizo Leonel, del 2005 es un tiempo récord, al 2008, en 3 años y medio, tiene 14.5 kilómetros, tiene 4 sistemas de construcción, porque tiene trinchera. Trinchera es cuando tú haces un hoyo y después comienza, hace su base en hormigón, le hace los muros y tapa. Es trinchera. Tiene túnel minero que se hace con una máquina que va haciendo como un hoyo. Que dicen la que trajeron en ese momento, ¿se acuerda? Ya iban 2 sistemas, trinchera y túnel minero. Correcto. Pero entonces, antes de cruzar a Villa Mella, tenemos un río. Entonces ahí tenemos lo que se llama un puente ferroviario, que es sumamente complejo y costoso. Y después que tú sales del río, entonces tú vienes elevado. Entonces tiene 4 sistemas de construcción mucho más complejos. Y 14.5 kilómetros. Y 600 años y medio. Este es elevado solamente, nada más tiene menos de 7 kilómetros y va a ser más costoso. No, pero ellos dijeron... en principio él discutió, dijo que iba a ser mucho más barato el kilómetro. Sí, eso fue lo que se planteó, se te iba a decir. Oye, y en la práctica... Le ha salido el tiro por la culata. No han vuelto a hablar. Ha sido un fracaso. Lo que quiero decir, que el caso es que ya tú tienes una oferta de transporte masiva. Correcto. Que dicho sea de paso, y es otro tema que hay que desarrollar en otro momento, pues por eso quiero trabajar rápidamente en el libro. En el libro, correcto. Que desde mi punto de vista es un error técnico tratar de seguir extendiendo la oferta hacia otras comunidades, como lo están haciendo hacia Alcarrizo y hacia Punta, porque se va a generar un cuello de botella. Si tú pasas ahora, y me gustaría que de lo que estoy diciendo aquí, después tú hagas toma de toda la fila que hay en los momentos en los picos. En las terminales, como tú ves la gente fuera del metro haciendo fila. No, es una locura. Yo he visto, hoy en BM y de tren, yo he visto eso y me da pena porque son filas kilométricas, hermano, que dan en Villamella, dan una vuelta hasta en un sector y la gente, oye, y la conexión de las dos líneas en la Juan Pablo Duarte. Vi un video el otro día y eso es lo que me recordó, son esas estaciones de China. Antes de seguir, te quiero comprometer a que esto me lo consigas en extenso, porque yo estoy desarrollando mi libro aquí. No, te está planteando en grandes líneas esas ideas que tú tienes, porque tú has hecho un trabajo de investigación previo, pero tienes la ventaja de que tú conoces. Tú tienes conocimiento de esto. Entonces yo, claro que te voy a pasar el video completo. Entonces, ¿por qué te digo que es un error extenderlo a Punta y a los Alcarrizos sin haber ampliado las terminales? Bueno, en el caso de los Alcarrizos, vi también vistas y denuncias de que los vagones vacíos. No, pero eso es el teleférico. En el teleférico, perdón. Sí, vacío. Vacío. Sí, ¿por qué? Pero tiene una explicación. Porque no hay una conexión. No hay conexión. Y entonces la gente no va a decir, me vamos a montar un teleférico. Entonces pongo otro vehículo ahí abajo. No tiene sentido. ¿Entiendes? Exacto. Pero, ¿por qué te digo que es un error? Porque va a pasar algo, una experiencia que yo llegué a vivir. Cuando extendimos las rutas de la ONSA,
Entonces, como le extendimos hasta la prolongación 27, en el caso de la 27, ¿verdad? Como hay muchos barrios a lo largo de la prolongación 27, cuando venía a llegar a la esquina caliente, ya estaban repletos las guaguas. Ya estaban repletas. Tuvimos que hacer una reunión para buscar una solución técnica y era por la queja de los usuarios claro, que vivían ahí cerca. Claro, porque venían llenas, ya no, abarrotadas. Perdía muchísimo tiempo porque no pueden montarse. Entonces tuvimos que crear unas líneas alternativas que se incorporaban a mitad de ruta, que eso no lo puede hacer el metro. Eso nomás se soluciona ampliando las terminales. ¿Por qué? Porque la bondad del metro es que ahora tiene 3 vagones, pero si tú amplias la terminal lo puedes llevar 5 a 6 vagones. Correcto. Entonces tú aumentas la capacidad. Sí. Entonces tú resuelves eso con capacidad y frecuencia. Exacto. ¿Me explico? Sí, sí. Para la gente que no sabe. Sí, claro. Aumenta la cantidad de personas que albergan esos vagones. Correcto. Y disminuye el tiempo de salida de cada máquina de esa. Y entonces tú la oferta, hay una mayor oferta y evitas esa cola que se arman. Pero esa cola debe ser una satisfacción para Leonel, que tuvo esa visión de construir ese metro, porque las personas en principio tenían temor. Y yo me metí por ahí abajo. No, por todo lo que se habló. Bueno. Tú recuerdas a Osiris de León, gente que dijo, hablando de disparate, sin conocer de eso. No, que eso se iba a caer, que eso se iba a derrumbar. Bueno, entonces, ahí viene, vuelvo con la ONSA. Sí. Este gobierno, en el transporte sobre superficie, en autobuses, ofertó crear 16 corredores. Aquí lo llaman corredores. Bueno, tomar los carritos de concho, convertir esa ruta en autobuses. ¿Qué fue lo que hicieron en la Núñez de Cáceres? En Núñez de Cáceres, correcto, en la Churchill y en la San Vicente, la otra, la Charlie de Gaulle. La Charlie de Gaulle. Pero ¿qué ha pasado? Yo conversaba en estos días con uno de los operadores de la Charlie de Gaulle y dicen que han tenido problemas. ¿Por qué? Porque ni le han sacado los carritos, ni le han sacado las cosas. Entonces se denaturaliza la oferta. No, pero ven acá. Entonces, aquí viene, vuelve y menciona la ONSA. El gobierno, para mí, tiene la intención de eliminar la ONSA. ¿Por qué digo que tiene intención de eliminar la ONSA? Eso queda claro. Porque si camino a 5 años no le han comprado un solo autobús, los 3 corredores existentes, ¿tú sabes cuánto cobran de pasaje? 35. ¿Tú sabes cuánto le dan de subsidio? 37 por cada pasajero. ¿Tú sabes qué le dan del combustible? El combustible subsidiado sin impuesto. A la ONSA sigue cobrando la misma tarifa que yo dejé, que impusimos en septiembre del 2010. Y estamos en el 2025. 15 años después, la ONSA sigue cobrando 15 pesos. Y el corredor cobra 35 más 37. Pero entonces, ya tú estás hablando en términos de sostenibilidad financiera. Es insostenible. Entonces, quiere decir que no le han dado el apoyo. El apoyo. Entonces, eso incrementa. Porque fíjate, tú dirás, ¿y por qué estás hablando de la ONSA? Yo no quiero volver a la ONSA en un futuro gobierno de Leonel, pero los conocimientos que tengo que ofertarlos. No, porque tu responsabilidad es con la sociedad. ¿Entiendes? Más allá de lo político es con la sociedad. Yo no sé, yo no conozco a la persona que está en la ONSA, pero no tenemos ninguna relación. Pero yo no lo estoy diciendo por él, lo estoy diciendo por la oferta para la ciudadanía y para mejorar. Porque si la ONSA tuviera 500 autobuses y los 16 corredores estuvieran convertidos, la oferta de asientos hace que mucha gente deje el vehículo en su casa. Claro. Como llegó a hacerlo cuando nosotros fuimos director, que me decían, ingeniero, usted me ha resuelto el problema. Porque yo dejo el vehículo, llego tranquilo, voy con aire, leo un periódico, leo un libro, como acostumbran en los países desarrollados, que la gente aprovecha hasta para leer. Claro. Y va tranquilo. Oye, y la calidad de vida aumenta. Porque tú sabes la tensión que es andar por esta ciudad con todos estos tapones y todas estas cosas. Aguánteme ahí. Que hace unas semanas estuvieron 2 de mis hermanas que viven en Estados Unidos. Vinieron con sus esposos para ver a mi madre y coincidió con mi cumpleaños, que lo celebró bien. Atiende. Mis hermanas y mis 2 cuñados, cuando yo fui al hotel, estaban en el Dominican Fiesta, que son seguidoras de este podcast, que te van a ver y te van a enviar saludos,
porque te conocen de esa época, Irma, Neri, te conocen bien. Señores, estaban nerviosos y me dijeron, yo no sé cómo tú vives aquí. Se metieron en la 27 de febrero y el cuñado que iba conduciendo, no, pero esto no puede ser. Es decir, estaban, oye bien lo que te estoy diciendo, Ignacio, estaban en un estado de nervio que ellos ya tienen más de 20, como 25, 30 años viviendo en Estados Unidos y han perdido esa dinámica propia del tránsito vehicular. Y los tapones y como se te mete un motorista a la derecha. Es decir, todo eso que tú vives, eso que tú estás diciendo, genera un estrés. Entonces, si esa persona ya no tiene que conducir, como te decían testimonios, y se monta en una onza con aire, que fue parte de lo que tú hiciste en la onza cuando ocupaste la función de director, entonces tú le estás resolviendo un problema a ese ciudadano, a esa entonces, ciudadana. Las personas, eso que publica, dejan el vehículo. Publicó el Diario Libre ahí. Ajá. El eterno tapón, ¿verdad? El eterno tapón. Como dice, porque tiene consecuencias de todo tipo. Porque tiene consecuencias en materia de salud mental. Yo tengo chofer. Sí. Y cuando él no está, yo a veces no sé si voy a manejar y cambio mi itinerario. Es que tú cambias inmediatamente porque tú... incluso, a meterte en esa vorágine. E incluso, eso incide incluso hasta el desarrollo de los negocios. Si tú te pones a ver la parte sur de la ciudad, tiene la 27 hacia abajo, tú no encontrabas casi restaurantes. Y ahora tú ves el desarrollo ahora sí. en la Enriquillo. Sí. ¿Por qué? Porque hay personas que viven de este lado, que no quieren cruzar la 27 para ir a un restaurante que a lo mejor les gusta, que es muy bueno, porque tú salir de tu casa y recorrer 3 kilómetros por la calle, eso es una hora de tu vida. Mínimo. Metido en un vehículo. Todo tiene implicaciones de muchos sentidos. Bueno, pues sigamos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ni le han dado la onza, pero además de la oferta, porque este gobierno es campeón en promesas incumplidas. Le ha fallado a los transportistas también. Sí. Porque ofertó que a esta altura de juego habrían 16 corredores y solamente hay 3. Solamente hay 3. Pero aparte... O sea, de 16 prometidos, solamente 3. 3 nada más van. Pero hoy, por otro lado, tú tienes las calles que era oferta para poder circular, ¿verdad? Ok. Pero ¿qué ocurre? El parque vehicular, al crecer tanto, la gente tiene que estacionarse en las calles. Lo peor, se estacionan de lado y lado. Y tú caminar por las calles de nuestras ciudades es un fracaso. ¿Por qué? Porque tampoco hay oferta de estacionamiento. Este gobierno ofreció crear una cantidad de estacionamientos. ¿Tú sabes cuánto ha construido? 1. Allá en la zona colonial. 1. Uno solo. Está construyendo 1 ahí en la feria, donde está el INDRI. El INDRI, sí. El INDRI, la parte de atrás. Ajá. Se iba a construir en 1 año. Van 2 años y pico. Y pasa para que vea que está parado. Ahora pasa un día de trabajo y tómale fírmica a toda esa zona, como que tú ves la cantidad de vehículos. Parado incluso en doble estacionamiento. Exacto. Cuando hay varios terrenos por ahí con vocación para construir estacionamiento. Mira, aquí abrieron un restaurante en las Núñez de Cáceres, antes del Supermercado Nacional, valga la publicidad. Y cada vez que paso por ahí, le traen los vehículos arriba de la acera, en las Núñez de Cáceres. Entonces, es una situación difícil para la vida urbana. Una sociedad. Yo nunca olvido que tú decías que el transporte es un ente vivo, claro, que va acorde con el desarrollo de la economía. Incluso tú te quejabas en esos años de que cuando se informa en el Banco Central de los sectores de la economía, del crecimiento del Producto Interno Bruto, no se le dedicaba atención al tema de transporte. Y después con los años sí se incluyó, pero yo recuerdo que tú te quejabas también de esa parte. Así es. Entonces, Ignacio, preguntándote ahora, tú has hecho un examen, prácticamente una radiografía de lo que ocurre, pero hay un detonante. Tú mencionaste la primera plana del periódico Diario Libre, pero creo que ayer o antes de ayer vi que en Santo Domingo Oeste ha colapsado. Incluso se habla de taponamientos que las personas duran 3 horas dentro del vehículo. Estamos hablando después del kilómetro 9
de la intervención que hizo el gobierno, llegando hasta Carrefour, hasta esa zona. Yo tengo un amigo que se mudó por ahí y está ya desesperado para vender el apartamento porque tú sabes que la clase media, buscando tener una vivienda, ha ido por esos lados donde los desarrolladores... Está bajando, eso es normal en la ciudad. Sí, mientras más tareas del centro, sí, exacto, va bajando los costos. Los costos, pero él dice que él se puso a calcular y su vida ha cambiado de tal manera que él ha durado ahora recientemente 3 horas para llegar a su casa, Ignacio, de tren. Mira, ahora que está de moda el asunto de la salud mental. De la salud mental. Habría que hacer unos estudios en cuánto incide eso en la salud mental de la gente. De la persona, sí. Fíjate que la gente se ha vuelto violenta. Sí, de cualquier, manejando. Sí, de cualquier cosa. Sí, una discusión. Iban a chocar y ya por eso sacan una pistola de un tiro. Me rozaste, pero para eso existen los seguros. No, pero no hay que pelear por eso. Pero es que la gente está ansiosa, está exaltada. Pero no solamente por ahí, eso es por donde quiera. ¿Y de qué tú dejas la 27 con Isabel Aguiar y la 27 con Luperón? Bueno, Mesa llegó un día aquí, mira que, oye, como tú estás diciendo, totalmente descontrolado. Pero hay que hacer otro seminario. La parte económica. ¿Cuánto implica esos embotellamientos económicamente? Para la economía. Para el ciudadano y para el país. El consumo de combustible, la contaminación ambiental. Todo eso. Todos son aristas que hay que ver, que tienen que ver con lo mismo, con la movilidad y con la oferta. Entonces tú tienes otra solución, el asunto de el sistema de semáforos. Tú has visto los escándalos que ha habido con eso. Hubo la intención, pero eso está detenido. Sí. Se supone que ya deberíamos tener semáforos inteligentes, sobre todo ahora con el desarrollo, que es lo que está de moda, la inteligencia artificial por ejemplo, que puede ayudar mucho a solucionar eso. Claro. Pero hay un elemento que también influye mucho, que es la aplicación de la ley y las consecuencias. Aquí no hay prácticamente consecuencias. Tú tienes un instrumento normativo, que es el Intran, y tú tienes un elemento que es sancionador, que es la DGCET. La DGCET. Entonces la DGCET... La antigua ahora se llama DGCET. Que es un grave error, porque a mí se llamaba Autoridad Metropolitana de Transporte, se llama Dirección General de Tránsito y Transporte. Dirección General... Sí, así es. Bueno, DGCET. DGCET. El caso es que la DGCET ponen ahí, lo primero error, eso era civil, como es en casi todas partes. Correcto. Y lo mandaron a la policía. Hubo una presión para que volviera la policía. Entonces, cuando se pone alguien al frente de la DGC, no es alguien experto ni conocedor, sino es un premio que le dan a un alto policía. Exacto. O sea que la visión, el enfoque cambió. Entonces, ellos hacen lo que ellos entienden, te paran el semáforo, se ponen en una esquina a parar para pedir licencia. Pero ¿y por qué? Bueno, y se ha vuelto una entidad recaudadora. Recaudadora. O sea, porque el enfoque es totalmente recaudador. Diferente. Pues yo tengo entonces ahora una pregunta, Ignacio, mira. Haciendo un balance y escuchándote, este gobierno no ha pegado una en el área de transporte. Entonces, yo creo que tú me resumas. ¿Cuál es la valoración del dirigente político, del experto en esa área? ¿Cuál sería tu balance final en esta intervención tuya del transporte como política pública en este gobierno del PRM encabezado por Luis Abinader? ¿Cuál sería la nota que tú le das? Fracaso total. Fracaso total. ¿Por qué? Porque no han ofertado. Mira, hay también otra cuestión de ego en esto. Sí. Cuando hay cambio de gobierno y asume otro gobierno del PLD en el 12, no hubo una continuidad de Estado. En vez de darle continuidad de inmediato a lo que era el metro. La construcción del metro. Vino la idea de que del teleférico. Del teleférico. Que no es... Que rompió todo el esquema. Que no es un método tradicional de transporte. Yo no lo descarto totalmente, pero no es el ideal. Puede ser algo complementario. Como ha ocurrido en Bogotá, que tienen un teleférico por razones muy... Pero por altura. Por altura. Ahí tiene lógica. Ahí tiene lógica. Aquí yo no digo que es ayuda,
Pues cuando tú ves, por ejemplo, ese que está por allá por Sabana Perdida, saca personas de la calle. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando vienen tiempos de lluvia y lluvia con brisa y relámpago, hay que pararlo. Hay que pararlo. Entonces ahí, como prevención de riesgo. Entonces ya tú sacaste los vehículos que saca la gente de ahí. Sí. Si eso fuera totalmente eficaz, la gente no tiene que pararse los vehículos. Para hacer eso, se para como la gente tiene que salir, tiene que recurrir a los mismos carritos. Sí. Entonces, este gobierno, Luis decide en Santiago, por ejemplo, construir un teleférico y un monorriel. Otro sistema diferente. Entonces, cuando en vez de tener, darle continuidad, sigue con metro en Santiago. Correcto. Y así te ayuda para la cuestión de las piezas. Es como cuando yo dirigía la ONSA, que decían, bueno, que tiene una diversificación en el tipo de vehículo. Bueno, que si tú creas una diversificación en el tipo de vehículo, las piezas no coinciden, los neumáticos no coinciden. Entonces se te vuelve un desastre. Un desastre, claro. Entonces tú tienes que continuar con un modelo que para te permite, exactamente. Entonces, esa economía de escala, es decir, tú mantener esa línea. Entonces hay una cuestión de ego, no, tengo que decir, pero el primer monorriel lo construí yo. El primer teleférico lo construí yo. Un afán, una cosa increíble. Mira una cosa, Ditren. En el caso tuyo, como te presentamos ante los amigos, las amigas que siguen Mesa Redonda RD, tú tienes otra área, otro tema que te vamos a tener que traer para que hablemos del tema municipal. Fíjate que en este episodio nos hemos dedicado al tema transporte. Yo aspiraba a ver si podíamos ver varias áreas, pero realmente el tiempo tú sabes que es el mayor verdugo en estos menesteres, de manera tal que va a quedar la invitación abierta. Ya de aquí a allá, cuando Mesa esté con nosotros, vamos a tener que hacer otro episodio contigo, pero para que hablemos de la municipalidad, porque yo sé que tú tienes mucho que ofrecer, además de que tú eres una persona. Número uno, me enseñaste algo que quizás a ti se te va a olvidar, pero te lo voy a recordar. Yo recuerdo que en República Dominicana hubo un debate, una discusión con el tema de la creación de municipios, etcétera. Y recuerdo que un día tú me dijiste en tu oficina, pero mira, Raúl, es curioso todo este debate, pero en mi experiencia, cuando yo fui a Brasil y en Francia, son dos países que tienen más de 7,000 municipios. Entonces el problema no está ahí, se está discutiendo que la creación de municipios son países que tienen una cantidad enorme de municipios. Entonces vamos a analizar eso. Sí. Claro, eso será un tema que vamos a verlo en otro episodio, pero me gustaría terminar contigo. Antes de eso, yo me comprometo contigo a que agendemos ese tema, y entonces, la municipalidad. Yo quiero que ustedes se comprometan conmigo a hacer otro episodio, pero ya de algo que quiero enfocar desde ahora, que también tiene muchísima importancia, que es la parte de lo que tiene que ver la participación del ingeniero en la prevención de los problemas de salud. Es decir, tú estás enfocando entonces el elemento de que hablabas ahorita de salud mental, de todo lo que ocurre con la gente. Desde la ingeniería se puede contribuir entonces a una mejora de la salud. Me refiero a la parte que te hablaba fuera del saneamiento. Del libro que tú estás escribiendo. Sí, de la ingeniería sanitaria. Y su impacto entonces en la salud. En la salud. Combinando esos elementos. Que el ingeniero, cuando tú hablas de salud, dices médico. ¿Y cómo que el ingeniero participe en eso? Pero no nos vamos a traer el tiempo en eso ahora. No, eso lo vamos a discutir en ese momento. Lo agendamos, vamos con la parte municipal. Sí, claro, porque ya el tiempo se ha extendido. Y yo lo que quiero es que tú, al final, por lo menos de este episodio, ingeniero Ditren, alguna reflexión de todo lo que hemos hablado del transporte, alguna idea que tú quisieras cerrar como un mensaje a quienes nos siguen. Recuerda que Mesa Redonda RD, curiosamente, tenemos una presencia en América Latina. Tenemos amigos que nos siguen en Venezuela y nos escriben. Esa es la magia de Internet. Gente de Nicaragua, en Estados Unidos, en Madrid, en Colombia, gente que nos sigue. Y entonces tú has sido una persona que te ha tocado la experiencia de estar en muchos países y eso ayuda mucho, porque te da una visión más amplia. Entonces, Ignacio, ya hiciste un balance de que este gobierno, tu posición es que se quemó en transporte. Sí, porque no ha faltado. Dime una solución que yo he faltado. Exactamente. Ninguna. Entonces, ahora al cierre de este episodio, ¿qué pudieras decirle entonces de cara al futuro, visto que tú eres un dirigente importante de la Fuerza del Pueblo, miembro de su dirección política, que tú visualizas
de cara a una situación que se avisora para 2028. Es decir, mirando a futuro, porque tú has examinado en los últimos años la situación y actual. ¿Qué tú prevés entonces para el futuro? Bueno, es innegable que hay que seguir ampliando la red de metros, de líneas de metro. O sea, eso es para ti ineludible. Eso... Y ampliar las estaciones de forma tal que se pueda aumentar la capacidad de la recepción de pasajeros del metro. O sea, que son 2 puntos que están ahí en el tapete. Exacto. Okay. Entendiendo, porque escuché a un alto funcionario, ¿sabe que este gobierno se ha caracterizado por ignorar un poco los políticos en los puestos públicos? Sí. Y él ha dado mucha participación a empresarios privados. Correcto. Sin darse cuenta. O sí se da cuenta, porque hay una forma de controlar la oligarquía, el Estado, de que la visión del empresario, o sea, cuando tú estudias administración, tiene 2 ramas, administración pública y administración privada. Correcto. La administración privada es generar beneficios para los dueños de la empresa. La administración pública es generar bienestar colectivo. Correcto. El empresario no piensa así. Por eso, un alto funcionario de este gobierno planteó al principio que la onza era sumamente costosa. Y resulta que el transporte debe ser subsidiado en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, así Incluso hay estados ya que tienen transporte público gratis para evitar la circulación de vehículos. Así es. Bueno, entonces, sí se puede, para buscar más recursos, darle participación, como es lo que se ha intentado con la creación de los corredores, darle participación al sector privado. Que yo lo había enfocado de otra manera, como tener una sola entidad que ofreciera el servicio de transporte. Por eso hice una licitación en la que se iban a incorporar 430 vehículos con la participación del sector privado, pero operado por una sola institución que era la ONSA. Entonces se le pagaba con el sistema de tarjeta ¿cómo se llama? El fideicomiso y la ignoración de los recursos. Entonces la participación del sector privado es sumamente importante, porque la importancia del transporte es, ponte a pensar cuánto se mueve en el transporte diariamente, en efectivo. O sea, todo lo que implica económicamente el transporte como un ente vivo. Sí. Entonces, yo también incorporaría algo que tú mencionaste, o que recordaste, que es el asunto de crear carriles exclusivos. Más que poner de que la gente tenga que andar 2 en un mismo vehículo, hacerle carriles exclusivos para el transporte colectivo de autobús. O sea, rescatar esa iniciativa. ¿Qué ventaja tiene? Que en lo que el Estado... Además, hay unos fondos para eso, porque hay un dinero que se recauda que está para mejorar la infraestructura vial. Entonces, el gobierno puede perfectamente, sobre las vías que tenemos, hacer carriles para los autobuses de transporte colectivo, para privilegiar, para garantizar que la gente llegue más temprano y lo prefiera con relación al transporte individual. O sea, como un incentivo más bien. No solamente el metro, porque el metro solo va a durar mucho para construirse, porque es menos costoso esto, como 5, 6, 7 veces menos costoso. Y menos tiempo. En 6 meses, el gobierno puede construir 2 o 3 sistemas, como le llaman pudiera ser también, además de eso, construir lo que se llama sistema BRT o Bus Rapid Transit en inglés, que es un sistema de autobuses que funciona como un metro, porque hay un prepago. Como la experiencia en Colombia. En Bogotá. Pero no, eso está en China, eso está en Europa, eso está donde quiera ya. ¿Por qué? Porque es que el sistema de metro es el ideal, pero que tiene que haber un complemento. Un complemento, correcto. ¿Entiendes? Entonces, siempre he planteado de eso, siempre lo ponen de lado. El metro hay que mover mucho más dinero para terminarlo, es mucho más técnico. Si queremos rápidamente tener una solución, crear una cantidad de líneas de BRT, ya sea para la ONSA o ya sea para el sector privado a través de los corredores. Correcto. Eso es vital. Bueno, entonces, Ignacio, tú has hecho una serie de planteamientos interesantes. Me ha gustado mucho en esta participación tuya que has anunciado aquel libro que publicaste en ese momento sobre la municipalidad, sobre el transporte, perdón, y ahora tú estás trabajando entonces en 2 libros
sea, dijiste que va a haber uno sobre el tema de la ingeniería, el impacto en salud. Sí. Es decir, en saneamiento. Sí. Y el otro es sobre... Una promesa que le hice al presidente cuando le llevé una tesis que hice para graduarme de una maestría. Una maestría que tú... Y la tesis era sobre la movilidad, el sistema multimodal para resolver el problema de la movilidad. Entonces, en base a esa tesis... Él me pidió, cuando yo llevé la historia del transporte, me dijo, profesor, yo espero que ahora usted escriba sobre el futuro del transporte. Correcto. Mira qué bien, esa es la visión de un estadista. Sí. Entonces, señores, ha sido todo en esta entrega especial. Ustedes han visto con el ingeniero Ignacio Ditren, quien es el titular de la Secretaría de Asuntos Municipales, pero que vamos a hablar con él de ese tema en otro episodio. Hoy lo hemos dedicado al tema del transporte, como ustedes se han dado cuenta, con una persona que sabe de lo que está hablando. Así que muchas gracias, ingeniero, por atender a nuestra invitación y será hasta otro momento, en otra oportunidad, aquí en su podcast Mesa Redonda RD. Un servidor, Raúl Hernández. Será hasta entonces.